El silencio de Elena Ríos. La maquinación del ajedrecista muerto. Atención. Si te inspiran las historias de revancha épica y justicia poética, suscríbete a este canal ahora mismo. Queremos que formes parte de la comunidad que celebra a los que se levantan de las cenizas. El comienzo chocante. El gancho. La llamó su peor error en una sala de audiencias llena de murmullos. Para Ricardo Soler, su esposa Elena Ríos era solo una bibliotecaria sencilla y callada, una reliquia que estaba ansioso por desechar a cambio de un modelo más ostentoso y brillante. Le arrebató la casa, los ahorros y la dignidad, dejándola con una miseria humillante y la ropa que llevaba puesta. Ella no dijo nada. Su silencio fue una calma profunda e inquietante que él confundió con la rendición. Pero lo que Ricardo y el mundo ignoraban era que su silencio no era debilidad. Era una promesa hecha a un hacedor de reyes moribundo. Y el día en que el mundo conociera su verdadero nombre, cada risa burlona se transformaría en una horrible incredulidad. Esta es la historia de cómo el silencio de una mujer se convirtió en el sonido más atronador del mundo. El despojo en la Gran Vía, la sala de conferencias de la firma Fuentes & Asociados en la Gran Vía de Madrid, estaba diseñada para comunicar poder por asfixia. La mesa de caoba era un oscuro lago pulido que reflejaba los rostros tensos a su alrededor. El aire, denso con el olor a cuero viejo y colonia cara, se sentía pesado en los pulmones de Elena Ríos. Frente a ella, Ricardo Soler, su marido de 10 años, no la miraba. Su atención se centraba por completo en la mujer a su lado, Valeria Vega. Valeria, con su blazer impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos depredadores, era la nueva vida de Ricardo, su futuro, su socia tanto en los negocios como, durante los últimos 18 meses, en su cama. Elena era el pasado, una nota a pie de página inconveniente que él borraba diligentemente. Entonces, estamos de acuerdo, dijo el abogado de Ricardo. Un hombre llamado Gonzalo Fuentes, cuya voz era tan suave y fría como el mármol del vestíbulo, deslizó un documento por la mesa. La señora Soler, que pronto será de nuevo señorita Ríos, renuncia a todos los reclamos sobre el hogar conyugal en La Moraleja. Todas las acciones y bonos mantenidos en la cartera de Soler y Vega Capital, y la colección de arte. A cambio, el señor Soler acepta un único pago de pensión compensatoria de 50.000 euros. 50.000 euros. Era una miseria, un insulto disfrazado de acuerdo. 10 años de su vida, apoyándolo cuando era un analista en apuros, editando sus propuestas de negocio hasta altas horas de la noche, gestionando su hogar y su vida social para que él pudiera centrarse por completo en su ascenso meteórico. Estaban siendo valorados en menos de lo que costaban los trajes italianos a medida que ahora vestía. Solo la casa valía más de 3 millones de euros. Su cartera de inversión, que ella le había ayudado a construir al identificar empresas tecnológicas incipientes gracias a su meticulosa investigación, superaba las 8 cifras. Elena miró el papel. La tinta negra era dura contra el blanco cremoso. Sintió un temblor en la mano y la colocó en su regazo, apretándola en un puño para calmarla. Su propia abogada, una defensora pública amable pero abrumada llamada Sara, le había dicho que era una farsa. «Podemos luchar contra esto, Elena», la había instado. «Podemos solicitar sus registros. Podemos demostrar la contribución conyugal. Este es un intento malicioso y deliberado de dejarte en la indigencia». Pero Elena había sido categórica.
No, había dicho, con voz tranquila, pero firme. Solo quiero que termine. Firmaré. Ahora, en el silencio sofocante de la habitación, todos los ojos estaban puestos en ella. Ricardo finalmente se dignó a mirarla. Su expresión, una máscara cuidadosamente seleccionada de impaciencia cansada. Era la mirada de un hombre incomodado por una tarea burocrática menor. Elena, la incitó, con un ligero filo en su voz. No tenemos todo el día. Valeria y yo tenemos un vuelo a Marbella. Valeria colocó una mano perfectamente cuidada sobre el brazo de Ricardo, su pulsera de diamantes atrapando la luz. Cariño, sé paciente, arrulló, aunque sus ojos en Elena eran astillas de hielo. Debe ser mucho para ella procesar, perder todo esto. La condescendencia fue un golpe físico. Valeria era todo lo que Elena no era. Era ruidosa donde Elena era callada, descarada donde Elena era reservada. Y su ambición era un arma que blandía sin disculparse. Era la socia que podía sentarse en las juntas directivas, que podía encantar a los inversores, que se veía perfecta en la portada de Negocios de Madrid. Elena, con su amor por los libros viejos y polvorientos y las noches tranquilas, se había convertido en un estorbo para la marca Ricardo Soler. Elena tomó el bolígrafo. Se sentía increíblemente pesado. Pensó en la primera vez que Ricardo le había tomado la mano. Su palma cálida y con callos de los días en que todavía montaban juntos sus muebles de IKEA. Le había prometido el mundo. Y a su manera, estaba cumpliendo esa promesa. Se estaba quedando con el mundo y dándole un empujón de 50.000 euros hacia la puerta. Su silencio los estaba confundiendo. Ella lo sabía. Esperaban lágrimas, histeria, súplicas. Se habían preparado para una pelea, saboreando la oportunidad de aplastarla. Su tranquila aquiescencia fue un anticlímax que los desorientó. No podían entender que su silencio no se trataba de ellos. Se trataba de otra promesa, un peso diferente que llevaba. Una llamada telefónica que había recibido hacía 3 semanas de un número que no había visto en 20 años. Una voz débil y ronca al otro lado, una voz que una vez había resonado con autoridad. Si la indiferencia de Ricardo te hace hervir la sangre, dale me gusta a este video. Demuéstrale a la plataforma que la justicia siempre encuentra su camino. Evie, hija mía, es hora. Aguanta. No dejes que ese chico te rompa. Aún no. Ella deslizó el bolígrafo sobre la línea de la firma. Su nombre, Elena Ríos, apareció. El acto final de cortar su conexión con Elena Soler. Deslizó el documento de vuelta por la mesa. No miró a Ricardo. No podía. Si lo hacía, podría ver un fantasma del hombre que había amado, y eso sí la rompería. Está hecho, dijo. Su voz un murmullo bajo. Gonzalo Fuentes asintió, arrebatando los papeles. Excelente. Los fondos se transferirán en un plazo de 48 horas. Ricardo se puso de pie, enderezándose la corbata. Ya estaba pasando página. Bien, dijo secamente. Miró a Elena. Un destello de algo, lástima o solo desprecio final y despectivo. Te deseo lo mejor, Elena. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Fue un tópico vacío, un giro final del cuchillo. Valeria se puso de pie y elegantemente deslizó su brazo por el de él. Sí, todo lo mejor, dijo. Su sonrisa una triunfante barra de lápiz labial rojo. Quizás podrías tomar una clase de cerámica o algo así. Elena finalmente levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Valeria. No dijo una palabra. Simplemente sostuvo su mirada, sus ojos azul pálido, claros y firmes. No había odio en ellos, ni ira, solo un profundo vacío tranquilo que era más inquietante que cualquier maldición.
Por una fracción de segundo, la compostura de Valeria flaqueó. Vio algo en el silencio de Elena que no podía categorizar, una profundidad que no podía comprender, y la inquietó. Luego Ricardo la guió hacia afuera, su risa resonando en el pasillo mientras hablaba con Fuentes sobre las condiciones de esquí en Marbella. Se habían ido. Sara, su abogada, dejó escapar un largo y frustrado suspiro. Elena, sigo sin entenderlo. Le has permitido despojarte por completo. Hizo su fortuna con tu apoyo. Elena finalmente dejó que sus hombros cayeran. La fuerza que la había mantenido unida durante la última hora comenzó a flaquear. Algunas cosas, Sara, dijo, su voz apenas un susurro, no merecen la pena luchar por ellas. Mientras salía del opulento bufete de abogados y se dirigía a la bulliciosa calle de Madrid, la ciudad se sentía ajena. Era la ciudad donde había construido una vida, y esa vida acababa de ser legalmente desmantelada y entregada a otra persona. Tenía 48 horas hasta que los 50.000 euros llegaran a su cuenta. Después de eso, tendría que encontrar un nuevo apartamento, una nueva vida, una nueva identidad. Ya no era la señora Soler, la esposa de un magnate financiero. Era solo Elena Ríos, una bibliotecaria con el corazón roto y un secreto celosamente guardado. Mientras una ráfaga de viento frío giraba en la esquina, se apretó más su sencillo abrigo de tela. Ricardo y Valeria volaban a Marbella. Ella tomaba el metro de vuelta a una pequeña habitación temporal que había alquilado. Y, sin embargo, tenía la extraña e inquebrantable sensación de que ella era la que era verdaderamente libre. El santuario silencioso, el apartamento de un dormitorio que Elena encontró, estaba en un barrio de Madrid que Ricardo habría llamado burlonamente en crecimiento, que era su código para inaceptable. Estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo sin ascensor, con ventanas que daban a un bullicioso mercado callejero en lugar de a un césped cuidado. Los suelos crujían, el radiador silbaba como una serpiente enfadada y la cocina era un hueco estrecho. Para Ricardo, habría sido una prisión. Para Elena, era un santuario. Aquí no había fantasmas de una vida compartida, ni olor fantasma de la colonia de Ricardo en el armario, ni hendidura de su cuerpo en el colchón. Llenó el espacio no con arte caro, sino con libros. Pilas de ellos se elevaban desde el suelo como rascacielos literarios. Eran sus amigos, su consuelo, su escape. Su trabajo en el Ateneo de Madrid, una de las bibliotecas más históricas de España, era su ancla. No era solo una bibliotecaria, era una conservadora, trabajando en el sótano tranquilo y climatizado, cuidando manuscritos raros y primeras ediciones. Sus manos, que Ricardo había criticado una vez por no estar perfectamente cuidadas, eran hábiles y suaves mientras reparaban lomos desmoronados y trataban papel quebradizo y amarillento. Encontró una profunda paz meditativa en el proceso de preservación. Mientras su propia vida había sido destrozada, aquí podía volver a hacer las cosas completas. Estaba salvando historias, dándoles un futuro. Sus colegas la conocían como la tranquila y modesta señorita Ríos. Sabían que estaba recién divorciada y asumían que había sido devastador. Vieron la tristeza que a veces nublaba sus ojos, pero también vieron una calma resistente. No hacían preguntas. El mundo de los archivos y los libros raros era un refugio para las almas introspectivas, y la privacidad era una moneda respetada. Los días se convirtieron en semanas. Elena estableció una rutina. Café por la mañana junto a la ventana, viendo despertar la ciudad. El viaje en metro hasta el Ateneo,
perdiéndose en una novela. El trabajo meticuloso y concentrado de conservación. Las tardes pasadas con una comida sencilla y otro libro. Era una vida pequeña, tranquila, pero era suya. Los 50.000 euros, después de pagar el primer y último mes de alquiler y comprar muebles modestos, permanecían en una cuenta de ahorros, un constante y humillante recordatorio de lo que se había considerado que valían 10 años de su vida. A veces, los recuerdos la emboscaban. Veía a un hombre con un abrigo de cachemir gris, como el que le había comprado a Ricardo por su 5º aniversario, y le faltaba el aliento. Olería un tipo particular de humo de puro, y sería transportada de regreso a las fiestas navideñas que una vez había organizado, interpretando el papel de la esposa corporativa perfecta. Recordaba el comienzo, antes de Solar y Vega Capital, antes de que la ambición despiadada lo consumiera. Recordaba a Ricardo como un joven analista hambriento, lleno de sueños y una sorprendente ternura. Se habían conocido en un rincón polvoriento de una biblioteca universitaria. Él estaba investigando historia financiera. Ella estaba colocando libros en los estantes. Él había estado encantadoramente nervioso, derribando una pila de volúmenes y disculpándose efusivamente. Le había invitado a cenar como disculpa, y su historia de amor había comenzado entre los estantes, rodeada del olor a papel viejo y tinta. Él había amado su inteligencia entonces. La había llamado su arma secreta, elogiando su capacidad para absorber y sintetizar información compleja. Fue su investigación la que lo llevó a su primer gran éxito de inversión. Solía decir: «Tú ves los patrones que nadie más ve, Avi». Pero a medida que su éxito crecía, su papel cambió. Pasó de ser su socia a su accesorio. Sus ideas ya no eran valoradas, solo su capacidad para organizar una cena y sonreír plácidamente a su lado. Cuanto más se expandía el mundo de él, más pequeño se volvía el de ella. El hombre del que se enamoró había sido enterrado lentamente bajo capas de riqueza, arrogancia y una desesperada necesidad de validación de un mundo que a ella nunca le importó. La carta de Santander. Una lluviosa tarde de martes, un mes después de que finalizara el divorcio, llegó una carta certificada. No era de los abogados de Ricardo. El membrete estaba fuertemente grabado con el nombre de Herrera y Díaz, una prestigiosa firma de abogados con sede en Santander. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas. Esto era. Abrió el sobre con mano temblorosa. El lenguaje era formal, estéril. «Estimada señora Ríos, esta carta es para solicitar formalmente su presencia en las oficinas de Herrera y Díaz el lunes 20 de octubre a las 10 m, para un asunto de gran importancia personal relacionado con el patrimonio del difunto señor Alejandro Cruz». Alejandro Cruz, su abuelo materno, un nombre que era una leyenda en el mundo de la industria y una maldición en su propia familia. Un hombre al que no había visto desde que tenía 8 años. Un hombre que, según su difunta madre, los había desheredado por el crimen de casarse por amor en lugar de por una fusión corporativa. Era un titán, un fantasma, una figura de inmenso poder y riqueza, que no había sido más que un espectro en su vida. La carta continuaba: «Todos los gastos de viaje y alojamiento, por supuesto, serán cubiertos. Póngase en contacto con mi asistente a la mayor brevedad posible para realizar los trámites necesarios». Estaba firmada por un David Herrera, socio principal. Se hundió en su desgastado sillón, la carta apretada en la mano. La voz débil y ronca del teléfono resonó en su mente. «Ivy, hija mía, es hora». La mía había llamado justo antes de que comenzaran los procedimientos de divorcio.
había sabido que se estaba muriendo. Le había hecho prometer que no armaría un escándalo, que no lucharía contra Ricardo, que no llamaría la atención sobre sí misma. «Déjale que crea que ha ganado», había farfullado Alejandro. «Déjale que muestre sus verdaderos colores. El mundo necesita ver quién es él y quién eres tú. Solo ten paciencia, hija mía. Tu silencio será tu testimonio». En ese momento, ella había pensado que eran los desvaríos de un anciano moribundo y distante. Había accedido por lástima, por un destello de antiguo deber familiar. Había permanecido en silencio durante el divorcio por él, honrando su extraña última petición, creyendo que era una prueba final y extraña de un hombre que apenas conocía. Pensó que su muerte sería el final. Pero esta carta, esta citación, sugería algo completamente distinto. Sugería que la muerte de su abuelo no era un final, sino un principio. Y por primera vez desde que firmó esos papeles de divorcio, se encendió en ella una chispa de algo más que dolor. Se sintió como acero. Paz. Una pausa y piensa. ¿Crees que la prueba del abuelo, pidiéndole que permitiera el despojo, fue un acto de crueldad extrema o una lección magistral de ajedrez? Comenta tu opinión abajo. La revelación en Santander. El viaje de Madrid a Santander fue un recorrido por una vida que podría haber vivido. El denso paisaje histórico de la ciudad dio paso lentamente a las extensas fincas costeras de Cantabria, cada una fortaleza de dinero viejo y poder tranquilo. El coche, un elegante Audi negro enviado por el bufete, era silencioso y suave, un mundo aparte de su viaje diario en metro. Elena observó el paisaje borroso pasar por su ventana, sintiéndose como un personaje de un libro cuya trama estaba tomando un giro completamente inesperado. Iba vestida con su mejor atuendo, que seguía siendo modesto para los estándares de cualquier otra persona. Un sencillo vestido azul marino, un collar de perlas de su madre y el mismo abrigo de tela que había usado al salir de la oficina del abogado de Ricardo. Se sentía como una impostora, una bibliotecaria convocada a un palacio. El conductor, un hombre estoico llamado Carlos, navegó por las sinuosas carreteras de Santander con la facilidad de la práctica. Pasaron por las famosas mansiones de la época dorada, monumentos a las colosales fortunas de los varones industriales de España. Elena sabía por las historias susurradas y amargas de su madre que la finca Cruz, conocida como El Acantilado, Seacliff, las superaba a todas, pero estaba mucho más privada, oculta de los mapas turísticos y de los ojos indiscretos. Al desviarse de la carretera principal y pasar por un par de inmensas puertas de hierro forjado que llevaban un majestuoso escudo de armas, un sentido de vértigo la invadió. Un largo camino de grava crujiente serpenteaba a través de un paisaje de céspedes increíblemente verdes y antiguos hayas llorones. El aire se volvió quieto, pesado con el olor a sal y a dinero. Y luego el acantilado apareció. No era solo una casa, era una declaración, una extensa mansión de piedra de granito y piedra caliza, con docenas de ventanas que miraban al Atlántico como ojos impasibles. Era hermosa e intimidante a la vez, un lugar construido para resistir no solo las tormentas oceánicas, sino también las tormentas del tiempo y la fortuna. Este era el mundo del que su madre había huido. Este era el reino de Alejandro Cruz. El coche se detuvo, no en la mansión, sino en un edificio de piedra más pequeño, aunque aún imponente, situado a un lado. Las oficinas de abogados de Herrera y Díaz. Parecía que incluso Alejandro Cruz
prefería mantener los negocios ligeramente alejados de su hogar. Carlos le abrió la puerta. «El señor Herrera la está esperando, señorita Ríos». Sus piernas se sentían inestables mientras subía los escalones de piedra. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla, por una joven con un traje impecable. «Señorita Ríos, bienvenida. El señor Herrera la recibirá ahora». Fue conducida a través de un silencioso vestíbulo, con paneles de madera, hasta una gran oficina en la esquina. La habitación estaba revestida de libros de leyes encuadernados en cuero, desde el suelo hasta el techo, y una gran ventana ofrecía una vista panorámica de los acantilados y el agitado océano gris debajo. Detrás de un enorme escritorio de roble, se sentó un hombre de unos 60 y tantos años. Tenía una cabellera blanca, ojos amables detrás de gafas con montura de alambre y una sonrisa tranquilizadora. Se levantó cuando ella entró. «Señorita Ríos, soy David Herrera. Es un honor conocerla finalmente. Su abuelo habló a menudo de usted en sus últimos meses». Elena se quedó desconcertada. «¿Lo hizo?» «Sí, lo hizo», dijo el señor Herrera, señalando una lujosa silla de cuero frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. ¿Quiere café? ¿Té? Agua? Estará bien». «Gracias», logró decir, su voz un poco temblorosa, mientras la asistente le traía silenciosamente un vaso de agua. Elena estudió al abogado. No tenía el aire depredador de Gonzalo Fuentes. Había una seriedad en él, una sensación de integridad profunda e inquebrantable. Había sido el abogado de su abuelo, su confidente. El señor Herrera se sentó y juntó las manos sobre el escritorio. «Fui el abogado personal de Alejandro durante más de 40 años. También fui su amigo. Sé que esto debe ser abrumador para usted. No la hemos visto en El Acantilado desde que era una niña pequeña con trenzas persiguiendo mariposas en el césped. El recuerdo era tenue, una imagen onírica. Un enorme césped cuidado. El rugido distante del océano. Un hombre alto e imponente con una risa retumbante que la había levantado sobre sus hombros. Era difícil conciliar ese recuerdo tenue y cálido con el temible magnate que su madre había descrito. «Mi madre», comenzó Elena sin saber qué decir. Ella no hablaba bien de él. La expresión del señor Herrera se suavizó con simpatía. «Alejandro era un hombre complicado. Era orgulloso, terco. Él y su madre estaban hechos del mismo paño, me temo. Lamentó su distanciamiento con ella todos los días, después de su fallecimiento, y lamentó más que nada que le costara su relación con usted». Esta era una versión de su abuelo que nunca se le había permitido conocer. Un hombre capaz de arrepentimiento. «¿Por qué estoy aquí, señor Herrera?», preguntó Elena, yendo al grano. «Está aquí para la lectura de su última voluntad y testamento», dijo con calma. «Alejandro falleció hace 2 semanas, pacíficamente mientras dormía. Según sus instrucciones, la lectura debía retrasarse hasta que sus asuntos personales estuvieran resueltos. Su sangre se congeló. ¿Mi divorcio?», asintió lentamente. Estaba al tanto de su situación con el señor Soler. Estaba al tanto de todo. La habitación pareció tambalearse. Su abuelo, el multimillonario distante, había estado observando su vida desde lejos. Su extraña petición por teléfono de repente tenía un sentido aterrador. No había sido solo un anciano moribundo. Había sido un maestro de ajedrez, moviendo piezas que ella ni siquiera sabía que estaban en el tablero. Antes de que pudiera procesar esto, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. 2 personas más fueron introducidas. Un hombre y una mujer, ambos de unos 50 años, vestidos de un costoso negro fúnebre. Sus rostros estaban crispados con una mezcla de dolor y avaricia. Elena los reconoció por viejas fotos familiares.
los otros hijos de su abuelo, su tío Felipe y su tía Beatriz. Eran los hijos que se habían quedado, los que habían hecho matrimonios adecuados y habían producido herederos adecuados. Los ojos de Beatriz, afilados y evaluadores, se posaron en Elena. Un destello de confusión, luego de desdén, cruzó su rostro. «David», le dijo a Herrera, con la voz chorreando derecho, «¿qué hace ella aquí?» Felipe, un hombre que parecía una versión más suave y menos exitosa de su padre, simplemente se quedó mirando. «Esa es la hija de Eleanor, Elena Ríos», los corrigió David Herrera suavemente. «Esta es su sobrina, y está aquí por petición explícita de su padre. Por favor, tomen asiento». Se sentaron, colocando sus sillas lo más lejos posible de Elena, creando una clara y hostil demarcación. Miraron el sencillo vestido y el abrigo de tela de Elena con abierto desprecio. Para ellos, era una intrusa, una plebeya, que se había desviado hacia la sala del trono por error. No tenían idea de que ella era el evento principal. El señor Herrera se aclaró la garganta, el sonido resonando en el tenso silencio. Abrió una gruesa carpeta encuadernada en cuero sobre su escritorio. «Nos reunimos hoy para leer la última voluntad y testamento de Alejandro Guillermo Cruz», comenzó, su voz adoptando un tono formal y solemne. «Prescindiré del preámbulo legal habitual y procederé a los legados principales». Felipe y Beatriz se inclinaron hacia adelante, sus rostros tensos por la anticipación. Elena sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro. Ella era una espectadora en una historia que, increíblemente, era sobre ella. «A mi hijo Felipe Cruz y a mi hija Beatriz Cruz Landón», leyó el señor Herrera. «Les dejo la suma de 1.000.000 de euros a cada uno, que se mantendrán en fideicomiso». Beatriz soltó una fuerte bocanada de aire. «1.000.000», siseó, su voz un susurro furioso. «Eso es un insulto. El patrimonio vale miles de millones». Felipe parecía pálido, aturdido hasta el silencio. El señor Herrera continuó, su voz firme, ignorando la interrupción. «Y lo hago no por falta de amor, sino por la creencia de que ya han sido ampliamente provistos a lo largo de sus vidas. Confío en que esto será suficiente para sus necesidades». Luego leyó una lista de legados más pequeños a varios empleados y organizaciones benéficas. Finalmente, hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas, primero a Felipe y Beatriz, y luego con una mirada amable y firme a Elena. «Y ahora, en cuanto al resto de mi patrimonio», leyó, su voz clara y deliberada, «incluyendo todas las propiedades nacionales e internacionales, todas las acciones, bonos e intereses de control en Cruz Aeroespacial, Cruz Tecnologías y todas las corporaciones subsidiarias, todo el arte, antigüedades y efectos personales, todo lo que poseo, lo dejo en su totalidad a mi única y amada nieta». Miró directamente a Elena Ríos. Por un momento, no hubo sonido en la habitación, sino el grito distante de una gaviota y el tic-tac de un reloj de pie en la esquina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pareciendo distorsionar el tejido mismo de la realidad. Única y amada nieta, en su totalidad. La mente de Elena se quedó en blanco. Era como si su cerebro simplemente se hubiera negado a procesar la información, marcándola como un error catastrófico. Miles de millones. Cruz Aeroespacial, la mansión en el acantilado. Todo. Suyo. Los 50.000 euros de Ricardo, que se habían sentido a la vez como una miseria y una fortuna, ahora parecían una broma cósmica. Entonces el silencio se hizo añicos. «¿Qué?». La palabra fue arrancada de la garganta de Beatriz, un chillido ahogado de furia pura y no adulterada. Se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de ira carmesí.
Eso es imposible. Es un error. Ella no es nadie. No la había visto en 20 años. Felipe estaba lívido, agarrando los brazos de su silla. David, esto tiene que ser una falsificación. Papá no estaba bien al final. Ella debe haberlo manipulado. Puedo asegurarles que Alejandro estaba en perfecto estado mental cuando dictó y firmó este testamento hace 2 meses, dijo el señor Herrera, su voz un pilar tranquilo e inquebrantable en la tormenta de su indignación. Fue presenciado por mí y por 2 jueces federales. Es inatacable. Beatriz se volvió hacia Elena, sus ojos brillando con un odio tan potente que era casi tangible. Tú, serpiente pequeña y manipuladora, ¿qué hiciste? ¿Te arrastraste hasta él cuando oíste que se estaba muriendo? ¿Mendigaste una limosna al hombre que nuestra madre te enseñó a despreciar? Elena, todavía tambaleándose por la conmoción, solo pudo devolver la mirada, sin palabras. La fuerza del veneno de Beatriz era asombrosa. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de legado, de su derecho de nacimiento percibido, robado por un fantasma del pasado. El testamento es claro, Beatriz, intervino el señor Herrera, su tono endureciéndose. Las instrucciones de Alejandro fueron precisas. Lo impugnaré, espetó Felipe, encontrando su voz. Arrastraremos esto por todos los tribunales del país. Probaremos influencia indebida. Probaremos que era incompetente. El señor Herrera levantó una mano. Aconsejaría no hacerlo, dijo, bajando la voz a un tono grave y serio. Alejandro anticipó su reacción. Incluyó una cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que desafíe el testamento pierde su herencia por completo. Sus fideicomisos de 1 millón de euros se disolverían inmediatamente y se donarían a la Fundación Cruz. Jacques Mate. El hombre muerto había pensado en todo. Beatriz y Felipe lo miraron fijamente, atrapados, sus rostros contorsionándose con la agonía de su impotencia. Se les ofrecía 1 millón de euros para tragar la pérdida de miles de millones. Fue la jugada de poder maestra final de Alejandro Cruz. Beatriz se hundió lentamente en su silla, derrotada. La lucha se agotó en ella, reemplazada por un resentimiento frío y latente. No miraba a Elena, pero las olas de su animosidad eran palpables. Elena finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. «Yo no entiendo», miró al señor Herrera, sus ojos suplicando una explicación que pudiera dar sentido al cambio sísmico que acababa de ocurrir en su vida. El señor Herrera le dedicó una pequeña sonrisa compasiva. Alejandro también le dejó algo a usted, una explicación. Pero primero, dijo, volviendo su mirada fría hacia Felipe y Beatriz. Creo que nuestro asunto aquí ha concluido. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes con respecto a la administración de sus fideicomisos. Fue un despido. Humillados y furiosos, Felipe y Beatriz se levantaron y abandonaron la oficina sin decir una palabra más, sin una sola mirada a su sobrina, recién coronada multimillonaria. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un silencio profundo y resonante a su paso. La última lección del abuelo. Elena sintió que podría desmayarse. Agarró los brazos de su silla, anclándose. «Señor Herrera, por favor, necesito entender». Él asintió. Su comportamiento se suavizó de nuevo. Ahora que estaban solos, extendió la mano hacia un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso de color crema, sellado con una familiar cera con una C. Su nombre, Elena Maenaba, estaba escrito en el frente con una letra fuerte, ligeramente temblorosa. Alejandro le escribió esto hace aproximadamente 1 mes, dijo, deslizándolo por el escritorio. Me pidió que se lo diera después de que se leyera el testamento. Sus dedos temblaron al tomarlo. Se sentía cálido,
como si todavía contuviera algo de la vida del hombre que lo escribió. Rompió el sello y desdobló el papel grueso. «Mi queridísima Ivy», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que me he ido y que finalmente has sabido la verdad. Me imagino que estás conmocionada, confundida y tal vez incluso enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. El pecado del orgullo es algo terrible, hija mía. Y me costó a mi hija, y me costó 20 años contigo. Ese es un arrepentimiento que llevaré conmigo a la eternidad. No puedo pedir tu perdón, solo tu comprensión. Nunca dejé de velar por ti. Cuando tu madre falleció, quise acercarme, pero sabía que te habían enseñado a odiarme. Así que mantuve la distancia, pero nunca dejé de cuidarte. Hice que una firma privada me mantuviera al tanto. Tu graduación de la universidad, tu primer trabajo en la biblioteca, tu matrimonio con ese hombre. Ricardo Soler. Sabía lo que era desde el principio, Ivy. Un pavo real. Un hombre enamorado, no de ti, sino de la idea de lo que una esposa podía hacer por él. Vi cómo usaba tu intelecto para construir su propio éxito. Y luego, cuando ya no fuiste útil para su ambición, cómo comenzó a descartarte. Vi el romance con esa mujer Vega. Vi la crueldad, la falta de respeto. Cada informe que recibía era una daga en mi corazón. Quise intervenir, aplastarlo, pero me contuve porque necesitaba saber algo. Necesitaba saber si mi orgullo obstinado se había transmitido a mi nieta. No el orgullo tonto y destructivo que me separó de tu madre, sino el otro tipo, la fortaleza cruz, la clase que se dobla, pero no se rompe. Cuando supe que mi tiempo era corto, te llamé. Te pedí que guardaras silencio, que le dejaras tomarlo todo, que te dejara humillarte. Fue la prueba más cruel que pude idear, y me odio por hacerte pasar por ella. Necesitaba ver si tenías la fortaleza, la gracia y la dignidad para soportar, para ver si tu carácter era más fuerte que tu dolor, para ver si descenderías a su nivel o si te alzarías por encima. No gritaste, no peleaste en el barro. Soportaste su crueldad con un silencio que fue más poderoso que cualquier grito. Pasaste mi prueba, Ivy. Demostraste que eres más cruz que Felipe o Beatriz. Ellos nacieron para la riqueza. Tú fuiste forjada por la adversidad. Ellos son ramas del árbol. Tú, mi querida hija, eres la raíz. Esta fortuna es ahora tuya. Es un gran poder y una gran carga. Úsala para protegerte. Úsala para construir una vida que él ni siquiera podría imaginar. Úsala sabiamente. Sé feliz. Ese es mi deseo final. Tu cariñoso abuelo Alejandro. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, goteando sobre la página. No eran lágrimas de tristeza por el hombre que había perdido, sino lágrimas de validación abrumadora y desgarradora. Su sufrimiento no había sido inútil. Su silencio no había sido rendición. Había sido un testimonio, un acto de desafío tranquilo y digno que había sido visto, tendido y recompensado por la única persona en el mundo que nunca pensó que se preocupaba en absoluto. Miró al señor Herrera a través de ojos borrosos. Él la observaba con una expresión paternal y gentil. «Estaba muy orgulloso de usted, Elena», dijo en voz baja. Elena se secó los ojos, una fuerza nueva y desconocida instalándose profundamente en sus huesos. La bibliotecaria mansa había sido desechada como una piel. La mujer que se sentaba en esa oficina ya no era una víctima. Ella era la única heredera del Imperio Cruz, y su historia acababa de comenzar. «Hay más», dijo el señor Herrera, su voz sacando a Elena del vórtice emocional de la carta.
Señaló un elegante ordenador portátil plateado en la esquina de su escritorio. Alejandro era meticuloso. No solo quería recompensar su carácter, Elena. Quería asegurarse de que Ricardo Soler recibiera una lección que nunca olvidaría. Lo llamó el anexo Soler. Giró el portátil hacia ella. En la pantalla había una caja fuerte digital segura. El señor Herrera introdujo una compleja contraseña y apareció una serie de carpetas, cada una meticulosamente etiquetada. Soler, Finanzas. Soler, Romance Vega. Soler, Acuerdo Proyecto Cúspide. Soler, Evaluación Psicológica. Elena se quedó mirando. Su corazón comenzó a latir con un ritmo diferente. No de shock, sino de una lenta y creciente sensación de asombro ante la profundidad de las maquinaciones de su abuelo. Durante los últimos 2 años, explicó el señor Herrera, haciendo clic para abrir la primera carpeta. Alejandro empleó a un equipo de investigadores privados de primer nivel, el tipo de personas que utilizan los gobiernos. Compilaron una imagen completa de la vida de Ricardo, sus finanzas, sus negocios, sus indiscreciones personales. Alejandro sabía sobre cada almuerzo secreto, cada reserva de hotel, cada euro que Ricardo canalizaba a cuentas offshore para ocultárselo a usted en el divorcio. Abrió la carpeta etiquetada Romance Vega. Contenía un tesoro de fotos y videos de vigilancia. Ricardo y Valeria en París, Londres, St. Bart's, besándose en balcones, riendo durante cenas a la luz de las velas, entrando en hoteles boutique. La evidencia era condenatoria, exhaustiva y absolutamente demoledora. Ver la traición de su marido expuesta tan clínicamente, en alta resolución, fue una nueva ola de dolor, pero fue un dolor limpio, el tipo que viene de desinfectar una herida. Las vagas sospechas y las ansiedades manipuladas se habían ido, reemplazadas por pruebas frías y contundentes. ¿Por qué?, susurró Elena, con los ojos fijos en una foto de Ricardo colocando un collar de diamantes alrededor del cuello de Valeria, un collar que le había dicho a Elena que no podían permitirse como regalo de Navidad, porque Alejandro creía que los hombres como Ricardo Soler no operan en el vacío, dijo el señor Herrera, con expresión sombría. Su corrupción personal inevitablemente se filtra en sus vidas profesionales. Quería ver si los defectos de carácter de su marido representaban una amenaza tangible, no solo para usted, sino para otros. Y lo encontró. Hizo clic en la carpeta. Acuerdo Proyecto Cúspide. Estaba llena de correos electrónicos cifrados, grabaciones de audio de llamadas telefónicas e informes detallados. Ricardo está a punto de cerrar el mayor acuerdo de su carrera, explicó Herrera, su voz baja y seria. Está cortejando a un consorcio de dinero viejo y conservador, liderado por un industrial suizo llamado Klaus Richter. Richter está obsesionado con el carácter y la estabilidad. Solo invierte con personas que percibe como hombres, de familias sólidos y dignos de confianza. El acuerdo completo, valorado en cientos de millones, depende de la reputación de Ricardo. La mente de Elena se aceleró, conectando los puntos. La repentina prisa de Ricardo por casarse con Valeria, su obsesión con su imagen pública, los artículos cuidadosamente seleccionados en revistas financieras sobre ellos, como la nueva Power Couple de Madrid. Todo era una performance para Klaus Richter. Ricardo lo apostó todo para conseguir un asiento en esta mesa, continuó Herrera. Probablemente utilizó activos matrimoniales, activos que eran legítimamente la mitad suyos, como garantía para demostrar su liquidez. El acuerdo de 50.000 € no fue solo un acto de crueldad, Elena.
Fue una movida de negocios calculada para borrarlas a usted y a sus reclamos de su balance antes de que se cerrara el trato. Necesitaba parecer libre de cargas, estable y en pleno control. Una risa amarga escapó de los labios de Elena. También estaba claro ahora. No era solo una esposa de la que se había desenamorado. Era una responsabilidad a liquidar. ¿Qué planeaba hacer mi abuelo con todo esto?, preguntó, un fuego frío comenzando a arder en su pecho. Ese, dijo el señor Herrera con una sonrisa fina, es el genio de su plan. Su impulso inicial fue simplemente enviar todo este dossier a Klaus Richter y torpedear el trato, arruinarlo públicamente. Pero se dio cuenta de que esa sería la victoria de él, no la suya. Así que ideó una solución más elegante. La miró, sus ojos penetrantes. Alejandro no cambió su testamento en los últimos meses, Elena. Este testamento que le deja todo a usted fue redactado hace 5 años, poco después de que se enteró por primera vez de la infidelidad de Ricardo. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para morir. La declaración fue tan contundente, tan impactante, que Elena solo pudo mirar fijamente. Estuvo gravemente enfermo durante el último año, aclaró Herrera suavemente. Sabía que tenía un tiempo limitado, así que planeó su salida con la precisión de una campaña militar. Me instruyó para que cronometrara el anuncio de su muerte y la lectura del testamento para máximo impacto, específicamente para la semana antes de que Ricardo firmara los documentos finales con el consorcio de Richter. La asombrosa y audaz escala de todo esto dejó a Elena sin palabras. Su abuelo había utilizado su propia muerte como arma. «Piense en la narrativa, Elena», instó el señor Herrera, inclinándose hacia adelante. Ricardo Soler, la estrella en ascenso de las finanzas, descarta brutalmente a su leal esposa de 10 años, dejándola con migajas. Inmediatamente alardea de su nueva vida con su glamurosa socia de negocios. Luego, solo unas semanas después, la esposa descartada es revelada como la única heredera de la fortuna Cruz, una de las fortunas familiares más grandes y respetadas de España. Una fortuna que hace que la de Ricardo parezca calderilla. Dejó que las palabras calaran. ¿Cómo hace eso que Ricardo se vea ante un hombre como Klaus Richter? Lo hace parecer el peor tipo de tonto. Un hombre con un juicio catastrófico. Un hombre que no supo ver el valor en lo que tenía. Un hombre que no es astuto, sino mezquino y cegado por la avaricia. Un hombre que en su prisa por agarrar unos pocos millones, tiró por la borda una alianza potencial con miles de millones. Destroza por completo la imagen del genio estable y astuto que ha construido con tanto cuidado. No necesitará ver una sola foto de vigilancia. El registro público del divorcio, seguido por el registro público de su herencia, es la única evidencia que Richter necesitará. Alejandro no solo ha expuesto su affair, ha expuesto su alma. Elena se reclinó. La escala de la venganza póstuma de su abuelo se apoderó de ella. No solo le había dado una fortuna, le había dado justicia servida en bandeja de plata. Había diseñado un escenario donde las propias acciones de Ricardo se convertirían en los instrumentos de su caída. Ricardo no sería arruinado por un chivatazo anónimo o un enemigo sombrío. Sería arruinado por la mujer que había despedido con tanta arrogancia. El comunicado de prensa que anuncia su herencia está programado para ser enviado a todos los principales medios de noticias financieras mañana a las 9 a.m., declaró el señor Herrera. A las 9:05 será la historia más grande en la Bolsa de Madrid. A las 9:10, el teléfono de Klaus Richter estará sonando, y el mundo de Ricardo Soler llegará a su fin. Cerró el portátil. El dossier de pruebas,
La última jugada de su abuelo ahora era suyo para comandar. Alejandro dejó una última instrucción, dijo Herrera. Esta información, y golpeó el portátil, es ahora suya. Puede liberarla y destruir lo que queda de él, o puede conservarla sabiendo que su victoria ya está asegurada. Quería que la elección fuera suya. La elección entre el triunfo silencioso y la aniquilación total. Elena miró por la ventana el vasto y agitado Atlántico. El océano era poderoso, implacable e implacable. Durante 10 años, ella había sido tranquila, plácida y complaciente, pero su abuelo había visto el océano dentro de ella. No solo le había dejado su dinero, le había devuelto su propia fuerza. Lo guardaré por ahora, dijo, su voz firme y clara. Veamos cómo disfruta el señor Soler de las noticias de la mañana. La caída en Marbella. Ricardo Soler estaba en la cima del mundo. Estaba parado en el balcón de su penthouse en Marbella, una copa de champán en la mano, el aire fresco de la montaña, agudo y limpio. Las pistas de esquí estaban salpicadas de figuras coloridas, y el sol brillaba en la nieve con una intensidad deslumbrante. Valeria salió de la suite envuelta en una lujosa bata blanca y le pasó los brazos por el cuello por detrás. Por nosotros, ronroneó en su oído, chocando su copa contra la suya. Por el futuro, Soler, Vega y Richter. Suena bien, ¿no crees? Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y triunfante. Lo mejor. La aprobación final de Richter es solo una formalidad. Sus abogados han revisado todo. Firmamos en Zúrich el viernes. Proyecto Cúspide es nuestro. Nunca se había sentido más vivo, más poderoso. El divorcio era un recuerdo lejano y desagradable. Había extirpado con éxito el peso muerto de su vida. Elena, con su tranquila desaprobación y sus gustos sencillos, había sido un ancla. Valeria era un motor de cohete. Todo era perfecto. Tenía a la mujer, el trato y la vida que merecía. Su teléfono zumbó en la pequeña mesa a su lado. Lo miró, esperando un mensaje de felicitación de uno de sus socios. En cambio, vio una avalancha de notificaciones de todos los principales medios de noticias financieras. El Economista, Bloomberg, Expansión. Todos tenían el mismo titular. Heredera secreta. El multimillonario recluso Alejandro Cruz deja toda su fortuna de 15,000 millones a su nieta desconocida, Elena Ríos. Ricardo se quedó mirando la pantalla. Su mente se detuvo. Elena Ríos. El nombre era correcto, pero el contexto era imposible. Un fallo, un error, una noticia falsa. Tenía que ser. Hizo clic en el artículo de El Economista. Su sangre se convirtió en hielo. Había una foto de una Elena joven de su identificación universitaria, junto a un retrato de aspecto severo de Alejandro Cruz. El artículo detallaba la impactante lectura del testamento, citando fuentes de la prestigiosa firma de abogados de Santander, Herrera y Díaz. Mencionaba su reciente divorcio de ella, señalando secamente el acuerdo judicial de 50,000 euros. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el balcón de piedra. «Ricardo, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma», dijo Valeria. Su tono juguetón se desvaneció instantáneamente. Él no podía hablar. Le arrojó el teléfono. Ella leyó el titular. Sus cejas perfectamente formadas se alzaron. Agarró el teléfono y comenzó a desplazarse. Su expresión pasó de la incredulidad a la confusión y luego a un horror frío y calculador. «Cruz», jadeó. «Cruz Aeroespacial. Ese es su abuelo».
La mente de Ricardo era una vorágine de negación y pánico. No puede ser. Ella nunca dijo una palabra. Su familia dijo que estaban separados, que no había dinero. Obviamente mintió, espetó Valeria, su voz aguda y acusatoria. ¿O fuiste demasiado estúpido para hacer las preguntas correctas? Su teléfono comenzó a sonar. El nombre parpadeó en la pantalla. Klaus Richter. El corazón de Ricardo se detuvo en su pecho. Sintió una ola de náuseas. Esta era la llamada para confirmar los detalles finales para la firma en Zúrich, pero supo con una certeza desgarradora que no lo era. Dejó que fuera al buzón de voz. Un momento después, volvió a sonar. Y otra vez. «Contesta, tonto», siseó Valeria. «No te veas débil». Con una mano temblorosa, aceptó la llamada y la puso en altavoz. «Klaus», dijo Ricardo. La voz de Klaus Richter. No era el tono cálido y colegiado de su última reunión. Era ártico. «Me acabo de enterar de noticias sorprendentes, Soler». «Klaus, puedo explicarlo», balbuceó Ricardo, su mente buscando a tientas una mentira plausible. «Es un asunto familiar complicado. No tiene relación con nuestro negocio». Hubo una risa seca y sin humor al otro lado de la línea. «¿Ninguna relación, señor Soler? Construyo mis asociaciones sobre una base de carácter y juicio. Usted ha, en el último mes, divorciado a la heredera de una de las grandes fortunas industriales de Europa. Una alianza con ella habría hecho inexpugnable a su firma. En cambio, la echó a un lado por lo que los documentos judiciales indican que es el precio de un sedán de gama media. No se trataba del dinero», suplicó Ricardo. La desesperación se arrastraba en su voz. Podía sentir la mirada gélida de Valeria sobre él. «Oh, le creo», dijo Richter, su voz goteando desprecio. «Y ese es precisamente el problema. Se trataba de ego. Se trataba de un juicio deficiente. Tenía una reina en la mano, señor Soler, y la tiró porque pensó que era un 2. Un hombre que comete un error de cálculo de esa magnitud en su vida personal es una responsabilidad en la sala de juntas. El trato está cancelado. Mis abogados se pondrán en contacto». La línea se quedó muerta. Silencio. La magnífica vista de la montaña parecía burlarse de él. Todo el futuro que había estado celebrando hacía 5 minutos se había evaporado. Valeria se apartó lentamente de él. Su rostro, una máscara de fría furia. «Absoluto idiota imbécil», susurró, las palabras como fragmentos de vidrio. «No solo perdiste el trato, nos convertiste en el hazmerreír de todo el mundo financiero». «¿Nosotros?», se atragantó Ricardo. «Fuiste parte de esto. Querías que se fuera tanto como yo». «Yo quería que se fuera porque pensé que no era nadie», chilló Valeria, su voz elevándose. «No sabía que te estaba ayudando a divorciarte de 15.000 millones de euros». Su teléfono zumbó de nuevo. Era un mensaje de texto de su socio de la firma. «Reunión de la Junta. Ahora. Están pidiendo tu renuncia». Otra notificación apareció. Un artículo de un sitio de chismes. «Error de multimillonario. La catastrófica pifia de divorcio de Ricardo Soler». Estaba sucediendo. El edificio de su vida se estaba desmoronando en tiempo real. La reputación que había tardado una década en construir estaba siendo incendiada por el silencio de la mujer que había desestimado. La había visto como una reliquia, una nota a pie de página, pero ella era toda la historia. Él era la nota a pie de página, una historia de advertencia sobre la avaricia y la estupidez. Miró a Valeria, al desprecio en sus ojos. No vio simpatía, ni asociación. Vio el mismo cálculo despiadado que veía en el espejo todas las mañanas. Ella ya estaba evaluando su propia posición, buscando cómo cortarlo y salvar su propia marca.
Su imagen de power couple era ahora un activo tóxico. «Estoy arruinado», dijo, las palabras huecas. Valeria tomó su copa de champán, la que no se había roto, y dio un sorbo deliberado. «No, Ricardo», dijo, su voz desprovista de toda calidez. «Tú estás arruinado. Yo, en cambio, soy una superviviente». Se dio la vuelta y regresó a la suite, dejándolo solo en el balcón, con las ruinas de su vida. El aire de la montaña ya no era fresco y limpio. Se sentía delgado y sofocante, como la atmósfera en un planeta muerto. Había borrado a Elena de su vida, solo para descubrir que al hacerlo, se había borrado a sí mismo. El triunfo silencioso. Un mes después, Elena Ríos se sentó a la cabecera de la mesa de la Junta de Cruz Industrias. La bibliotecaria tranquila se había ido, reemplazada por una presidenta segura con un traje de corte impecable, cuya autoridad era absoluta. La Junta, una vez escéptica de la heredera desconocida, ahora la observaba con profundo respeto. Se lo había ganado, no con el puño de hierro de su abuelo, sino con una intensidad tranquila, una lógica incisiva y una brújula moral inquebrantable, que ya había demostrado ser más formidable que cualquier fanfarronada de la sala de juntas. Ella demostró su destreza en un solo golpe magistral. A partir de esta mañana, anunció a la atónita sala, Cruz Industrias ha adquirido toda la división de I+D de Industrias Vega, sacada de la quiebra por una ganga. La noticia fue una bomba. La empresa familiar de Valeria Vega, herida de muerte por el escándalo público, se había derrumbado. Elena había convertido el mismo drama destinado a destruirla en una brillante victoria estratégica, adquiriendo tecnología y talento invaluables. Fue una jugada de una perspicacia impresionante, demostrando que era más que una heredera. Era una visionaria. Mientras el nombre de Ricardo Soler se había convertido en una historia de advertencia en la bolsa, un chiste sinónimo de error de juicio catastrófico, Elena no sintió alegría por su ruina, solo una tranquila sensación de equilibrio restaurado. Su primer acto importante como jefa de la Fundación Cruz fue establecer una dotación multimillonaria para financiar bibliotecas públicas y preservar textos históricos. Ella seguía salvando historias, tal como siempre lo había hecho, pero ahora lo estaba haciendo a escala global. La mujer silenciosa había encontrado su voz y la estaba usando para construir un mundo mejor. La historia de Elena Ríos es un poderoso recordatorio de que el mundo a menudo confunde la tranquilidad con la debilidad y el silencio con la rendición. Ricardo Soler vio una nota a pie de página que podía borrar fácilmente, pero estaba ciego ante la novela épica que era su vida, su legado y su increíble fuerza. La última lección de su abuelo no se trataba solo de riqueza, se trataba de valor. Le dio el poder para igualar el carácter que ella ya poseía. De las cenizas de un divorcio humillante, no solo se levantó, construyó un imperio completamente nuevo, demostrando que la mejor venganza no es una explosión ruidosa, sino una vida vivida magníficamente. Toma. ¿Qué pensaste de la victoria final de Elena? ¿Fue el plan de su abuelo un golpe de genio o una prueba cruel? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te inspiró esta historia de fuerza tranquila y transformación increíble, por favor, haz clic en el botón Me gusta. Comparte este video con alguien que necesite que se le recuerde su propio valor. Y asegúrate de suscribirte para más historias inolvidables de justicia y empoderamiento. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.